Bienvenidos, buenos días, alegría. Buenos días, Flor, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go, en las pantallas de RPC Televisión Canal 4 en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 30 de junio del año 2022. Ya, la mitad se del acabó año, la pues. mitad del año, se cumple el tercer año de gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen y mañana ya será el mes de julio. Oye, yo estaba editando, Guido, los escándalos de esta mañana en mi celular para poder ponerlos hoy, que es el último día del mes, y no me caben. Ya pediste la licencia a Twitter para... No me caben. Porque este julio ha sido récord, yo creo. Yo creo que sí. Sí, no creo. Ha sido récord. Pero oye, no caben. En un hilo no caben los escándalos del mes. Y falta, bueno, yo creo que va a ser así la tónica. Falta hoy. Falta hoy todavía. Falta hoy. Y yo espero de que para la tarde para ver. Sí. Bueno, Flor, en materia internacional hay que destacar necesariamente un hecho en Colombia que envía un mensaje muy positivo por parte del presidente electo Gustavo Petro y de quien ha sido su antagonista durante los últimos 25 años por lo menos, el expresidente Álvaro Uribe. Se sentaron por invitación de Petro, aceptada por Uribe, a conversar, a dialogar, un encuentro que duró aproximadamente 3 horas y luego del encuentro cada uno por su lado mandó los mensajes correctos, es decir, los mensajes de que no necesariamente por ser adversario político se es enemigo y encontraron lugares comunes de solución que requieren los problemas comunes de todos los colombianos. Así que eso, un aplauso para ambos. El presidente Petro, hay que decirlo, está mandando desde el día 1 mensajes correctos. Y ya tiene ministro de Economía. El ministro de Economía, uno de esos, casualmente, José Antonio Campo, un respetadísimo economista, quizás uno de los más destacados economistas contemporáneos de Colombia. Ya tiene experiencia en el ejercicio como ministro de Hacienda de Colombia y con otros cargos que ha desempeñado a lo largo de los años. Ese era quizás el cargo más esperado, sí. el anuncio del cargo más esperado, porque de eso básicamente dependerá de la evaluación del dólar sí. y todos los mercados internos que estaban seriamente cuestionados. Ese era realmente uno de los 3 mayores temores en Colombia de que ganara Petro. Que el dólar subiera todavía más, que de hecho ya subió a 4.000 y pico. 4.110 por ahí andaba. Sí, pero no ha tomado, sí. no ha tomado todavía posesión. Entonces era importantísimo ese anuncio y yo creo que tanto para Cancillería como para Hacienda ha escogido 2 personas que brindan tranquilidad incluso a las personas que no votaron por él. A pesar de ser 2 miembros o militantes en los 2 partidos tradicionales de Colombia, porque sí. Álvaro Leiva Durán es del Partido Conservador y José Antonio Campo del Partido Liberal. Pero sí, pero el mensaje, está eligiendo gente técnica, claro, y eso no es lo que vemos acá. Pero el mensaje, reitero, tanto de Gustavo Petro, presidente electo, como de Álvaro Uribe. Fíjate, Álvaro Uribe en su mensaje después, en la conferencia de prensa que dio, después de la reunión con Petro. Después de la reunión con Petro, invitó a los colombianos a quedarse en Colombia trabajando y apoyando la gestión, claro, del presidente Petro. Ya se ha notado, incluso antes de la toma de posesión, ya se sabe de colombianos, y no 1 ni 2, que están tomando la decisión de irse por miedo a un Maduro en el poder, sí. Que realmente no es como tan consono con la realidad, pero son miedos que tienen las personas que vivieron la guerrilla o que vivieron las épocas de secuestros y demás. Así que eso es un buen mensaje. En cuanto a la reunión de Petro con Uribe, hay que destacar, ninguno de los 2 se ha destacado por ser un mensch o por hacer política de altura. Sin embargo, en esta ocasión hay que reconocer que sí ha sido una reunión de altura. Sí, Flor, sobre todo que después de la campaña tan execrable y lamentable que nosotros aquí dijimos que era una cosa terrible, un lodazal, hombre, qué bueno que han tenido la capacidad de sentarse primero, a conversar abiertamente y a enviar el mensaje correcto, un mensaje de altura. Ojalá ese ejemplo se contagiara a los políticos nuestros del patio. Ojalá.
y hay que ver qué pasa después de esta reunión con los casos de Álvaro Uribe. También es importante destacar esa parte, ¿no? O sea... Claro, en Colombia la justicia tiene bastante independencia, ¿no? Eso, más o menos, eso, y no siempre cuando se trata de Álvaro Uribe, por eso digo que es importante ver después de que inicie el gobierno qué va a pasar con los casos de Álvaro Uribe que no han tenido... Oye, una cuña, la que acompaña al presidente Álvaro Uribe ahí es compañera mía de universidad, Nubia Estela Martínez Rueda, que es la presidenta del partido de Álvaro Uribe. Felicidades. Está viendo. Esa universidad que tú te tipo burlabas. Con contactos. Que tú te burlabas porque tenía peluquería, no es cualquier universidad, es la Universidad Javeriana. Es la universidad con peluquería. Bueno. No es cualquier cosa. Tenógenes no tuvo en la Universidad Nacional una peluquería. No, acá no había peluquería. Había barbero, pero no, yo en la USMA pero no peluquería. tampoco tuve peluquería. Había barbero, pero no peluquería. No. Bueno, barbero es peluquería. No, lo que pasa es que eran barberos, pero eran barberos estudiantes, no es que había peluquería. A propósito de mensajes acertados y mensajes equivocados, ¿vieron la declaración del ministro de Comercio? Ay, qué barbaridad. Él está compitiendo. Hay una competencia, parece. Entre el secretario de Energía y él, tú dices. Sí, él estaba tratando de quitarle el puesto al secretario de Energía. No, mira, porque uno puede... Yo entiendo lo que quiso decir. Yo pero también. El problema es que, claro, él pudo ¿Cómo haberlo, lo dijo? Él pudo haberlo dicho de otra manera. Claro. Él pudo haber dicho, el gobierno no puede subsidiar a quienes no tienen necesidad de ser subsidiados. Y eso es otra manera En de todo decir caso, lo mismo. que aplique para todos los ¿No? subsidios. Así es. No para este. No, así es. Que Porque este sí ciertamente... realmente le no, pero afecta a casi ciertamente hay todos. personas que pueden pagar sin afectarse en su economía de manera drástica, o sea, que dejen de comprar medicinas o alimentos para pagar el diferencial del aumento del coste de combustible. Eso lo puede Los entender menos, cualquiera. los menos. Sí, Los pero menos. las hay. Los menos. Y entonces él Sí, podía pero decir, los menos, el ojo. gobierno no tiene por qué subsidiar a ese sector. Sí, pero Punto. ojo, los menos. No Sí, perdamos de vista que Sí, la sí, mayoría está pero- golpeada por el precio de combustible. Sí, Cada claro, vez más la golpeada. Cada vez mayoría. más Eso. golpeada. No perdamos de vista que aquí, con este tema de la pandemia, sí se benefició y sí se ayudó a los más necesitados. Pero el gobierno y las políticas públicas se olvidaron completamente de la clase media trabajadora. ¿Hace que cuántos ahora años no se está revisa el afectando. subsidio, Uf, los subsidios? hace Entonces estamos mucho hablando tiempo. de que ahora, justamente en este momento tan delicado, dice que no todo el mundo lo necesita. Ok, eso aplicaría para todos los subsidios. ¿Cuándo fue la última vez que se Bueno. revisaron los beneficiarios de los subsidios? Porque ustedes bien saben que hay mucha gente que no necesita subsidios y los recibe Mira. de todo tipo. De todo tipo. Bueno, y... Casualmente y- ayer la Cámara de Comercio que presentó los números de Panamá Cuéntame, yo estuvo presentando esa cifra específicamente acerca de los subsidios del Estado y con cuánto comenzó el año 2019 y cuántos hay en este momento en subsidio. Y no estamos hablando de una encuesta, estamos hablando acerca de la data dura que tiene que ver específicamente con estos números de subsidio. Y específicamente el tema de esta encuesta lo que buscaba era determinar esa gestión pública, revisar puntualmente acerca de qué manera el Estado ha hecho uso de ese subsidio. Y a pesar de eso, la opinión generalizada que hay de que el Estado no ha apoyado a las comunidades en medio de la pandemia. Mira, y ahora voy a revisar específicamente el número. El tema sigue siendo, digámoslo así, muy delicado porque se han sumado, tal como Mira, se en el 2000, preveía. ya encontré la cifra. En el 2019 había 920 millones en subsidios. A los hogares, 920. ¿Cuánto había o cuánto hay en el 2021? 2.311. Producto de la pandemia, obviamente. Pero esos son los números del subsidio. Sí, pero nuevamente vamos a esto, o sea, ¿qué revisión se está haciendo de los subsidios? Ahora extiendes el vale digital hasta diciembre sin un plan de Y la recuperación respuesta está aquí. económica. Lo Exacto. tiene la tiene la información la Cámara de Comercio, porque todavía estamos en un índice Gini de 0.5. Estamos por mitad, 0.50. Estamos por mitad. O sea, el tipo de desigualdad en Panamá no se ha mejorado. O sea, tenemos un problema de desigualdad. Tenemos un problema de financiamiento de ese gasto corriente a través de deuda. Tenemos una serie de problemas, obviamente generados por una pandemia que nadie quiso, que nadie esperaba, pero que de igual forma el tema de la planificación de la entrega de ese dinero no ha sido la más correcta porque al final la gente no te lo está reconociendo al gobierno. Y ahí estamos viendo los efectos generados en las protestas de estos días, ¿no? Protestas que lejos de apaciguarse se han venido agravando. Se sumaron, como era de esperarse, los transportistas del sector de Darién,
¿no? De Panamá Este, el Darién, yo lo llamé por referencia del puente del Bayano para allá, igual que se han sumado los del puente de las Américas para el oeste. Y ahora esta mañana Entonces, los camiones Volquete, que es transporte de carga, que también cerró el corredor. Los de carga contenerizada. Los de carga contenerizada, Es decir, que tienen una pelea similar, pero el tema de las navieras. Y esta mañana decían los transportistas de carga de, Panamá, de tierras altas, y me llamó la atención que ellos no estaban pidiendo subsidio. Ellos le estaban pidiendo al gobierno poner orden en cuanto al tema del pago de flete de esa carga agrícola. Algo similar lo de la carga contenerizada con las navieras. Y decían estos transportistas de carga de tierras altas que ellos no entendían por qué en Merca, y aquí vemos la parte de la cadena de comercialización, por qué en Merca están cobrando más por los vegetales y los productos si a ellos no le han aumentado el flete. Entonces, sí, aquí también todo el mundo aquí todo el mundo se está aprovechando también. Claro, Sí. Y claro. cuando tú vas a los lugares en la calle, aquí, no te estoy hablando de los súper que tienen todo etiquetado de cuánto la libra, cuánto, porque ahí tú te das cuenta de cuánto estás pagando. Cuando vas también a los lugarcitos chiquititos y tal, no, es que hoy subió Sí, y sí, no sí, está sí. escrito. Entonces, ¿sabes? Más están las frutas o los vegetales ahí y tú vas Oye. eligiendo y te das cuenta que coges lo mismo y lo mismo mañana por una diferencia de la mitad. Y ojo, porque en Estados Unidos la discusión es similar. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo estaba denunciando desde el mes de marzo en su discurso del Estado de la Nación. O sea, los aumentos considerables en las ganancias de las navieras, por ejemplo, sobre pretexto del tema que hay con las cadenas de suministro, pero ganaron un 1000% más en medio de la pandemia. O sea, aquí estamos viendo las industrias farmacéuticas con el tema de los medicamentos y los precios que dispararon todo. Encima, todo este asunto del aumento en los fletes que provocó una escalada de precios y una inflación global que nos afecta aquí en Panamá, rematado ahora por lo que ocurrió en Ucrania y la crisis del combustible. O sea, tenemos un condimento perfecto, no solo en Panamá, en el mundo, para las realidades que estamos viviendo. Estos cierres y estas protestas tienen que ver directamente con lo que ha aumentado muchos de los productos en las cadenas de abastecimiento, de suministro y de comercialización. Aquí hay un tema realmente complejo y serio, y que sí estamos viendo los efectos en todos los cierres, por lo menos en este día, ¿no? Un día antes que se cumplan 3 años de la gestión de Cortés. Oye, La y ahí- verdad que bastante caracterizada por protestas, y lo que sí me sigue llamando la atención es que ya la gente le ha perdido el respeto a las autoridades que llegan a las protestas, Oye, a y tal que para punto- resolver, o sea, mira, le gritaron corrupto al Mira. ministro a Valderrama, Sí. y entonces en la de Colón se le pararon de la mesa al vocero. O sea, la verdad, No, las dos más grandes, que han sido precisamente las dos últimas, ha habido... Mira, estos camiones volquete, ahí no hay policía. O sea, llegó la Sí. policía a dirigir el tráfico, pero no hay policía que No, quite esos camiones volquete de la a calle. cerrar la vía. La policía, fíjate, los conitos los puso Sí. la policía. Sí. Entonces- O sea, no hay quien quite ese camión volquete de la calle. Entonces ya ves estos niveles de protesta. anarquía. Hay Anarquía. hay De una anarquía, pero situación también de frustración. de desorden. Es la suma de- Bueno, sí, mañana- pero de frustración de los ciudadanos que sienten que las personas que el gobierno envía para resolverle no les resuelven. Mañana O sea, amanecerá la asamblea sitiada. sitiada, me imagino que pondrán cercas lejísimos, porque se ha convocado una protesta mañana a las 9 de la mañana en la Plaza 5 de Mayo, pues ahí donde queda el monumento a Gandhi, ¿no? Como punto de encuentro. Así que me imagino que la policía ahí sí aparecerá desde hoy. Porque ahí va a estar el presidente y su gente, pero ¿esto alejar qué? a los manifestantes que van ¿Esto qué? a protestar. O sea, aquí al final Oye. todos tenemos derecho a la misma libre circulación, y no veo que se respete igual la de todos los ciudadanos. ¿Vieron el encuentro ayer o el evento ayer de un grupo de independientes? Ahí había de lo más variopinto. Oye, pero sí fue. Aquí nos dijo Edison Brose que no lo habían invitado, pero dice que después del programa lo invitaron. ¿Y fue? Y fue, ahí tuvo Edison Brose. Yo voy a averiguar. Ahí estaba Ana Matilde Yo voy a Gómez, averiguar Paco Carreira. desde cuándo lo habían invitado, si lo han invitado desde antes. Pero bueno, lo cierto es que fue. Espérate, ¿tú no crees que...? No, esas invitaciones las cursaron hace 2 semanas a Tenógenes, por Dios. Yo recibí porque a mí me invitaron. Yo lo vi por Zoom, pero a mí ¿por me qué entonces, invitaron. ¿por qué entonces el diputado nos dijo aquí que no lo había invitado? Bueno, pues yo no Quería sé. llamar la atención, No tú sé. dices. No quería decir que estaba invitado. Pues, pues. ¿Por qué? ¿Pero No por sé. qué? No sé, pero yo voy a Los averiguar. independientes Voy a son averiguar. extraños, ¿no? Vamos Independientes. Pero a los ver. independientes tienen un tema, eso sí tengo que decirlo, lo pensaba anoche, me reía solita, y que los independientes tienen más temas de ego que lo de los partidos tradicionales. Claro, obvio. Oye, Hay un tema ahí de ayer figurar había, y de ayer había importante. una ex candidata presidencial, Ana Matilde Gómez. Estaba Paco Carreira. Dos precandidatos
precandidatos presidenciales, Eduardo Quiroz y Paco Carreira, Francisco Carreira, varios candidatos a alcaldes, entre esos Edson Brose, precandidatos a alcaldes, y había un grupo de precandidatos a diputados, representantes, ¿Quién organiza etcétera. ese grupo? Yo tengo entendido que eso es un grupo donde está Aurelio Barría, Temi de Ovaldía, entre otros. Pero estaba la coalición Vamos. No. No. Ah, no. No. A mí me sigue preocupando, y lo tengo que seguir diciendo, la creación de tantos Es que- grupos independientes. Esto va a terminar dividiendo y No, oye, fortaleciendo a los del Van partido. 799 Sí. aspirantes que han Está retirado bien, la pero- documentación en el Tribunal Pero Electoral. independientemente de que sean independientes, hay una diferencia en los niveles de popularidad de esas figuras de libre postulación. Y de recursos. Sí, y eso no podemos obviarlo y no podemos ser poco objetivos. O sea, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva sí están arriba en el top of mind como figuras Sí, claves sin duda. y, de esa libre postulación y figuras independientes. Pero ellos no van a ser candidatos Sí, independientemente de lo que sea, pero sí Entonces, son identificados. No van a ser por candidatos eso. a diputados. a reelegirse Está como bien, diputados. pero sí, son correcto. identificados como esas figuras independientes. Puede ser que tengan su propia estrategia, lo desconozco, pero y no sé si también fueron invitados o no fueron invitados a esa reunión, pero sí deben hacer como un esfuerzo para Chuleta. tratar de juntar Es que a si todo no, ese grupo, ¿no? si los independientes no se unen, en vamos a dividir en los y discursos- a dar fuerza a los que sí tienen el poder completo con la plata. En los Exacto. discursos mencionaron varias veces que eso era previamente conversado también con Ricardo Lombana, aunque Ricardo Lombana no estaba. Pero es que Ricardo Lombana Ya ahora es un tiene un partido partido. político. ya tiene un partido político. Entonces, al final Así es. van a ser independientes con Lombana, como hubo independientes con Martín en su momento, independientes con todos ha habido. Pero a mí me preocupa la cantidad de movimientos independientes que están saliendo. No, pero eso es la democracia, Flor. Yo creo que eso no, yo es... no Yo digo creo que van sea- a salir más. Si bien los Y partidos claro, políticos son esenciales y estoy de fundamentales para la acuerdo, democracia, estoy de acuerdo, pero también así las como candidaturas sería- independientes. Yo no hablo de las candidaturas, hablo de las agrupaciones Pero independientes. eso es el derecho a agruparse y asociarse. Eso es Yo no digo que libertad no de sea- asociación. Es una garantía fundamental en la Guido, Constitución. yo no digo que no sea un derecho, yo lo que estoy diciendo es que tendría mucho más efectividad para lo que cada uno busca unirse que quedarse Bueno, separados. sí, Eso es lo que estoy diciendo. Eso lo dijeron ayer también en los discursos, que aspiraban a tener un solo candidato. En todo ese grupo, incluyendo a Lombana, que aspiraban a tener una sola candidatura. A Ese es mi pesar- punto. Yo no hablo de los derechos. Los derechos, obviamente, aquí no se van a debatir siquiera. Estamos claritos No, de que yo tienen derechos, pero Yo entiendo tu punto de que te preocupa que no habiendo segunda vuelta en Panamá, esa es sea la tan realidad. dividido. La división lo que promueve es que quien llegue a la presidencia llegue con un Mínimo. porcentaje exiguo. Es decir, con la mayoría, y la mayoría, no 50%, sino la mayoría que no lo apoya. Y se esa es una beneficia- preocupación legítima. Y se beneficia el que más votos del que menos tiene. El divide y Es vencerás correcto. Exacto. aplica Eso, cuando no ese hay es mi no hay punto. segunda vuelta para la elección presidencial. ese es mi punto. Oye, Así es. la ministra de Educación sigue sin aclarar el tema de los intentos suicidas, que el término correcto era ideación suicida, y hay todo un tema de alarma alrededor del tema, alrededor de las redes, de personas relacionadas al tema. Hay como un pánico. Realmente, ojalá alguien le diga a la ministra que tiene que aclarar eso. Un comunicado, no es tarde todavía. Se está haciendo tarde, sí, pero es mejor ahora que no hacerlo. Dejar esa noticia así, con la responsabilidad de aclarar otros lo que ella quiso decir, no me parece correcto. Por más que las aclaraciones sean importantes, nunca van a tener el impacto que tuvo la noticia inicial. Es importante que salga a aclararlo, es importante. El tema es muy delicado como para dejarlo en el aire. Bueno, No sé qué Yo piensan coincido ustedes. contigo, yo coincido contigo y estoy tratando de conseguir por lo menos, si no es la ministra, alguien del Ministerio de Educación que Yo también le he escrito y en Porque- realidad no contestan. Sí, porque es clave e importante el poder especificar. O sea, en este tipo de cosas hay que ser específico con la intención de ser didáctico y que se Exacto. entiendan los términos para no crear falsas confusiones. Exactamente. Y más menos Oye, en algo tan sensible. Yo no sé si ustedes vieron una foto que subió un cirujano plástico colombiano, de que se llama Marcos Petro, de que grata visita del prestigioso senador de la hermana República de Panamá, Raúl Pineda, a nuestra clínica Boutique Diamanti. Prestigioso senador en la
consulta de un O sea, que cirujano o sea, está de plástico. moda. No le gusta el Photoshop, sino que prefiere la realidad. Espérate, está de moda. Porque Está de moda Ira. ayer hablamos de Eira Ruiz. No, pero están Eira fue haciendo por cirugías. Photoshop. Eira fue Photoshop. Se hizo cirugía. Por ¿Será Photoshop. lo de No, Photoshop? totalmente. Se hizo eso. O sea, ¿qué es preferible, Flor? Cuéntanos, ¿el Photoshop o la cirugía? Oye, ¿Qué es más rápido y en más temas- económico? El Photoshop, El 10 Photoshop, veces. el Photoshop, y además resulta ser mucho más. Espérate, ¿y la realidad impactante dónde la que- deja? ¿Y la No, realidad no, dónde no. la deja? Pero con Photoshop, ya les digo, hay unos casos que son impresionantes, irreconocibles. Pero Bueno, eso sí les voy a decir, lo destrozaron en los comentarios. Bueno, oye, Muy duro. Oye, a propósito de temas electorales, vieron que al expresidente Martinelli le levantó un juzgado penal electoral, el fuero. Así y esta, lo dijimos ayer. y esta jueza, sí, pero y esta jueza, ya analizando la decisión, sí se va al fondo de todos los temas. Primero, de cómo no hay ninguna afectación por el caso por el que está siendo llamado a audiencia el expresidente, que es el caso Odebrecht. En este caso, ninguna afectación se produce al torneo interno que pueda estar en medio de elecciones internas del partido del aforado. Segundo, entra a analizar en detalle el tema del principio de especialidad y concluye que no lo cobija. Entonces yo creo que ahora, porque seguramente los abogados del expresidente van a apelar nuevamente, igual que la vez pasada, y el Tribunal Electoral va a tener que tomar la decisión. Yo creo que les va a quedar muy complicado. Luego, porque el argumento de la vez pasada fue que la jueza anterior no había entrado en esos detalles. Esta tomó la previsión de sí entrar. Les va a quedar muy complicado. ¿Cuál va a ser cuál es la palabra favorita? Mantener la decisión que mantuvieron la vez pasada de mantenerle el fuero. Oye, ¿Y ¿cuál si es y si la mantiene? No, les va a caer peor que al de la Hay cirugía que ver, plástica. ¿no? ¿Cuál es la palabra favorita de los abogados Martinelli? ¿Dilatar o apelar? Dilatar, no, esa es la estrategia. Dilata. Sí, pero bueno, pero- A través de apelaciones, pues pero también. la sí, apelación- ok, tienes razón. Aprovecha la ventaja procesal Sí, hasta lo último. La apelación es un derecho. Exprímete esa ley. Claro. Es un derecho que además se estableció porque antes el Tribunal Electoral era, digámoslo así, única instancia. Ahora se estableció que hay un juzgado, que es la primera instancia, y el tribunal es la segunda, porque ese es un derecho humano fundamental, el tener un juicio con dos instancias. Entonces, y eso está así reconocido en la Convención Americana y los posteriores desarrollos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que por eso es que hay eso, y hay el derecho a apelar. Lo que sí es que la estrategia claramente siempre ha sido dilatar, no probar la inocencia de su defendido, sino dilatar, aspirando a que prescriban los casos. Extiende, ¿no? extiende, Vamos a ver extiende. qué así pasa es. ahora en el juicio de Odebrecht el 18 de julio. Va a ser interesante. Pero Va bueno, ser vamos a ver, interesante. Y vamos a que ver sea cómo público, por cierto. Vamos a ver cómo actúan los Yo estoy magistrados. a favor, sí. Todo el mundo está creciendo las voces de que sea público el juicio de... Sí, Sí. sí, es que debe ser público. Los casos emblemáticos deberían ser públicos siempre, para que se mande un mensaje a la sociedad, y además de transparencia de cómo se toman las decisiones, de cara a la ciudadanía, audiencia pública, como dice el tremendo juez de la tremenda corte. Pensé en lo mismo. Flor no, porque era de otra época, ella no se acuerda de la No, tremenda pero ella cosa. no, ¿tú no has visto Ah, Tres Patines? claro. Oye, eso es un Entonces Los clásico. te viernes en pregunto. la noche lo daban. Eso no pasa de época. Yo lo veía los viernes en la noche, sí me acuerdo. Eso no, Ok, ok. ese genio de Leopoldo Fernández no, Deja no que ya tú morirá. trabajabas en Netcom. Tú mismo programaste la cosa el viernes a las 7. Sí. Ni vengas. Sí es cierto, sí es cierto. Oye, ¿aquí no hay cambio o qué? Vamos a hacer una pausa, ya tenemos a el presidente del Cambio Democrático, Rómulo Rux, para analizar estos 3 años de gobierno de Cortizo. Ya regresamos. Ya estamos de Continuamos. regreso. Oye, contrastando un poco las declaraciones de Federico Alfaro ayer. ¿Te acuerdas las que dio de la planilla? Y salieron a relucir. Se la sacaron porque es que, Flor, hay un dicho famoso que dice que uno es amo de lo que calla. O sea, lo que decía, Y esclavo de lo lo que que- decía de cuando lo que estaba habla. en oposición. En oposición en el y lo que dice- 2016. ahí tenemos Ahí esta. lo tenemos. Yo lo iba a leer acá. Sí. Lo que decía cuando era oposición y ahora lo que... Porque es que es obvio, ¿no? Cuando No hay está en derecho, oposición, mira hay lo otro que discurso. dice, ¿no? No hay derecho para que después de 5 años de derroche de los recursos del Estado, este gobierno aumente la planilla en 10%. Irresponsables.
Eso lo puso el 16 de enero del 16. Eso fue en el 16. Y ahora, ¿en cuánto lo ha aumentado? Pavé. Es lo mismo que Martinelli en Ahora estos dicen, días. no todos yo no sé si necesitan ustedes lo combustible vieron. barato. Exacto, pero es lo mismo que Martinelli diciendo, yo no sé si ustedes lo leyeron, él puso un tuit ayer que dice lo siguiente, espérate que se me perdió la cosa, para variar. Dice, manso trofeo ser el país más endeudado de América Latina sin ninguna obra que mostrar. Qué bien vamos, lo malo es que hay que pagarlas algún día, pero sí hay plata para donantes con los incentivos turísticos, pero no para bajar el precio del combustible. Él se estaba quejando de que el nivel de endeudamiento es más grande que nunca, ¿ok? Entonces, mira, otra vez lo pone, otro aumento más de la deuda y no hay obra que se pueda ver salvo exoneraciones a donantes de campaña. Han duplicado la misma estos ineptos y aquí nadie dice ni pío. Estamos Mira ante un tú. estallido social por el alto desempleo y costos de operar al nadie querer invertir en Panamá. Hay que recordarle al señor Ricardo Martinelli que Que él ningún también, cura se acuerda cuando era sacristán. exactamente. Y que aquí se fue inversión extranjera cuando él vino, cuando él llegó a ser presidente, y cuentos había no solamente en Panamá, sino también afuera. Prueba de ello es que hasta el día de hoy las empresas estadounidenses son advertidas por su gobierno de no licitar en Panamá, porque las reglas no son iguales para todos y aquí hay corrupción en la concesión No, de y las licitaciones. pruebas están en los Wikileaks. Las pruebas están en Wikileaks, que no vienen después de Martinelli, No, por cierto. Y yo no. no sé qué está hablando de la deuda, porque la deuda también subió a niveles históricos en su gobierno, cuando el gobierno de Martín Torrijos, con Héctor Alexander como ministro, le dejó las arcas llenas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora va a venir a criticar. Lo que pasa es que la memoria histórica de los panameños dice, a nadie dice ni pío. El problema es que a nadie le dice ni pío a él tampoco. La memoria colectiva suele ser frágil. No, Suele y la, ser y frágil. la memoria de los políticos todavía es mucho más corta. Ahora, Mucho. el Mucho más expresidente Martinelli anda tuiteando cosas viejas, porque esa gráfica es de octubre del 2021. Exactamente. Y además tuiteó con una cosa del reglamento del tránsito que de hace años No, y eso todos es un sabemos fake. que es fake. Es un fake Entonces, news. yo no sé. Es un fake. Y realmente- mucha gente todavía sigue repitiendo ese fake. Sí. Que aumentaban, que decía que aumentaran las multas de celular de A 75 a $300. 300 dólares. Es un Sí, fake. eso es fake. Es un fake news. Pero vamos a conversar con el presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux. Está en contacto con nosotros esta mañana. Señor Rux, buenos días. Gracias por acompañarnos. 3 años de gobierno de Cortizo. Un balance. ¿Qué piensa de lo que ha pasado hasta ahora? Y usted montando caballo. Ahí bien, Flor. Buenos Mira, días, alegría. yo creo de verdad que desgraciadamente estos han sido 3 años perdidos en general, que no los vamos a recuperar. Hay un argumento que tú puedes decir que por la pandemia. Yo creo desgraciadamente que el manejo de la pandemia no fue el adecuado, sobre todo desde el punto de vista de las restricciones que hubo, de la falta de movilidad y cómo eso afectó el sector económico, y todavía no hemos visto un plan para recuperar la economía y sobre todo para generar empleos, que es lo que este país necesita en este momento. A eso hay que agregarle, por supuesto, los problemas coyunturales que tenemos, como el costo del combustible, que evidentemente el precio internacional no lo puede determinar el gobierno y el gobierno es culpable de eso, pero sí hay medidas paliativas que el gobierno puede tomar para que el costo para el consumidor al final sea más bajo y darle ese respiro a los panameños y panameñas en general, que hoy en día la están pasando mal, que no saben a veces si van a llegar a fin de mes pudiendo cubrir todos sus gastos. Rómulo, No hay espero como varias nada, cosas no aquí, espero por nada, ejemplo. nada de ese discurso del 1 de julio. No espero nada nuevo, no espero que el gobierno reaccione, no espero 2 años que nos vayan a sorprender. No espero nada. Ok, entonces vamos a hablar de, hay varios temas que hay que tocar. Por ejemplo, la extensión del vale digital por 6 meses más. ¿Era lo prudente en tu gobierno, en un gobierno eventual tuyo? ¿Lo hubieras eliminado ya para estas alturas? El problema es que la eliminación del vale digital tiene que venir de la mano con generación de empleo. Ellos se quedaron en el clientelismo puro, que es, te voy a dar un vale digital que lo voy a manejar políticamente y voy a decidir a quién se lo doy, a quién no se lo doy, qué representante, alcalde o diputado va a manejar quién recibe el vale digital. El vale digital había que irlo disminuyendo porque era una medida paliativa y temporal por la falta de empleo que causó la pandemia. Ellos se quedaron otorgando el vale digital, pero sin incrementar los empleos, sin reactivar la economía. Todavía hay gente con mascarilla, todavía hay estado de emergencia. Ese es el problema, Flor.
Ahora, decíamos aquí al principio de esta semana, que el vale digital se ha extendido sin ninguna justificación porque según las propias cifras oficiales, la tasa de desempleo se redujo a 9.9%, de 19 en que estuvo por causa de la pandemia. Entonces se ha reducido, según las cifras oficiales, 10%. Sin embargo, el vale digital se sigue manejando políticamente o clientelistamente sin una justificación. Y la reactivación económica que se ha dado se ha producido de manera silvestre, sin una conducción, digámoslo así, por parte de las autoridades encargadas de conducir la economía. Tú has dicho algo que es importante. Mira, lo que hemos reactivado la economía, obviamente viniendo de un piso muy bajo, porque fuimos el cuarto país en el mundo que más redujo su PIB durante la pandemia. O sea que el manejo económico fue un fracaso de este gobierno. Y tú a eso le sumas algo que acabas de decir. Esa reactivación económica relativa no es porque el gobierno hizo nada, es a pesar del gobierno. Es a pesar de que el gobierno siguió manteniendo restricciones. Es a pesar de que el gobierno se olvidó de presentarnos un plan de reactivación económica. Y esas cifras, entre comillas, oficiales, no son reales. Lo que pasa es que ya la gente ni siquiera, cuando les preguntan o les cuestionan, dice que están buscando empleo porque han dejado de buscar empleo. Mucha gente también se ha movido al sector informal. Y por eso tú estás viendo que la cifra oficial está baja. Pero aquí el desempleo es mucho mayor. Es mucho más de 20%. Y nosotros tenemos, como panameños, que entenderlo, que realizarlo. Y el gobierno, por ineptitud, no ha podido lograr incrementar la generación de empleos, que dicho sea de paso, ayuda para ir disminuyendo el vale digital que se maneja políticamente y que lo utilizaron en las elecciones del PRD y que lo han utilizado bajo el nombre fake de paz social. Ellos están utilizando una herramienta política porque creen que se van a reelegir en el 24 y se han dedicado a eso. Ellos no están gobernando, ellos están en campaña desde el 1 de julio del 2019. Y Medixol, Rómulo, la propuesta que tú tenías de las farmacias en campaña generó, así como gustó a mucha gente, generó bastantes críticas porque se decía que eso era imposible de llevar a cabo y es parecido a lo que se está haciendo ahora. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay gente que piensa que simplemente es un paliativo, es temporal y que nada garantiza que el gobierno vaya a pagar lo justo por los medicamentos, porque va a pagarlo a precio de sí, farmacia, no de distribuidor, ¿cierto? Entonces, sí, quería saber tu opinión de Medixol. Te lo digo, esto es una mala copia del proyecto de medicinas garantizadas que yo presenté durante la campaña. Y te explico por qué. Durante la campaña, el proyecto que nosotros presentamos, primero que todo, que regulaba el precio de los medicamentos que iban a participar en el proyecto o en el programa. Segundo, el plan mío era iniciarlo los 6 primeros meses de gobierno, mientras nosotros garantizábamos que pudiese haber la cantidad de medicamentos, el abastecimiento necesario en la caja del Seguro Social. O sea, era un paliativo, no era un y tenía plan tiempo estipulado. para solucionar el problema. ¿Perdón? Y tenía tiempo estipulado. Era los primeros 6 meses mientras se resolvía el verdadero problema del desabastecimiento y el precio justo de la medicina. El plan nuestro era utilizarlo durante los primeros 6 meses, atacar directamente el desabastecimiento y simultáneamente no podemos dejar por fuera los esfuerzos por disminuir el precio de los medicamentos que afectan a los no asegurados o a la población en general, que no tenga o no quiera o no vaya al Seguro Social. Debes de poder ir a la caja, a la farmacia privada a comprar un medicamento sin sentirte que te están robando. Así que para resumir, es una mala copia del proyecto que yo presenté porque lo están presentando como la gran solución y eso no es una solución. Eso es un paliativo temporal para garantizar que los asegurados hoy en día que tienen derecho a esos medicamentos puedan recibirlos. Pero lo que no queremos es que se quede la caja del Seguro Social comprándole a las farmacias privadas en forma cara y entonces estamos perpetuando un problema que todos los panameños ya sabemos que tenemos, que es un país en donde los medicamentos son exageradamente caros y que nosotros como panameños nos sentimos que nos están robando cada vez que compramos una medicina. Rómulo, mañana hay
instalación de la Asamblea, hay elección de junta directiva de la Asamblea, el Partido Cambio Democrático tiene alguna línea oficial partidaria de apoyar a determinado Y no tiene ni diputado, candidato. No, pues ellos tienen 3 leales y 15 traidores. O sea, Entonces sí tienen. Entonces, pero Digo. la vez pasada tenía un candidato, Flor, a veces 3 leales valen más que 15 que Traidores. Así lo Lo dice calificó el fiscal el estatuto. el Son estatuto. traidores. Oye, pero Rómulo, tú también le hubieras puesto en el Tres estatuto, personas. como le puso Martinelli, traidores, o le hubieras puesto rebelditos. O sea, ¿qué tan traidores son en verdad? Mira, acuérdate que yo tengo que fallar ahora como miembro de la Junta Directiva el caso de la expulsión, que ya el Tribunal de Honor y Disciplina decidió expulsar a estas 15 personas. Y no voy a opinar sobre el caso porque me va a tocar como miembro de la Junta Directiva resolver esa apelación. Pero sí, nuestro partido va a volver a ir con una línea política de oposición. Nosotros tenemos que dejar muy claro, independientemente que sean una cantidad mayor de diputados los que han decidido hacer alianzas con otros partidos políticos, nosotros tenemos que dejarle muy claro a nuestra membresía y al país en general que Cambio Democrático es un partido de oposición y que nosotros no estamos buscando alianzas con el gobierno de turno. Ok, ¿es oposición al PRD o es oposición a Martinelli? ¿A quién son oposición ustedes? Oposición al gobierno nacional. Nosotros somos oposición al gobierno y nosotros como partido político, Cambio Democrático, no tiene nada que ver con el partido RM. El expresidente decidió hacer su partido. Los que están con él se fueron para allá. Tienen todo el derecho de hacerlo. Pero nosotros no estamos en ninguna línea política para estar haciendo alianzas ni con RM ni con el PRD. Pero vamos con candidato propio mañana para la Junta Directiva de la Asamblea. Nosotros vamos a conversar sobre el tema hoy, pero te puedo anticipar que nosotros vamos a ir con una línea. Nosotros vamos con una línea. No, porque podría aprovechar para informarle a los diputados leales. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea desde hoy? Bueno, te puedo decir desde ya. Yo como presidente del Partido Cambio Democrático, gracias a los estatutos que tiene el Partido Cambio Democrático, te puedo decir que la línea que yo como presidente del partido estoy tirando y voy a tirar es que nosotros vamos con candidato Cambio Democrático y que la bancada debe y tiene que votar por un candidato Cambio Democrático. Te lo digo aquí abiertamente, en un medio de comunicación abierta, para que escuchen, para que nadie diga que no sabía. Cambio Democrático no va a ser cómplice de este gobierno ni del partido de gobierno. Oye, Rómulo, una preguntita. Espérate, que se me acaba de olvidar. No, hombre, pero Flor, ¿qué pasa? Apúntala, Flor. Espera. Ah, ya me acordé. ¿Cuál es tu opinión de que se pueda correr como independiente y por partido? Eso no es como querer lo mejor de los dos mundos, querer arroparse con la manta y la plata y la promoción del partido, bueno, pero a la vez querer tirarse de independiente a la hora de las votaciones. Yo tengo que serte sincero, Flor, yo creo que eso es una desventaja para los movimientos independientes, porque tú solamente tienes la opción de agarrar, 3 puestos, ¿no? Ya sea para la presidencia o 3 puestos para una candidatura a diputado, alcalde y representante. Y yo no creo que está bien que si tú vas a correr por un partido también vayas y busques firmas, porque tú puedes, por supuesto, poner a tu partido a buscar firmas y estás, entre comillas, bloqueando, digámoslo así, una de las opciones que tienen los independientes. Pero bueno, eso lo permite hoy en día el Código Electoral. Al final del día, Flor, el que tiene que tomar la decisión es el votante. Si tú me dices a mí que hay un candidato o candidata que está en un partido político, que quiere correr con la bandera de ese partido político y además quiere correr con la bandera independiente, si yo soy un votante que aspiro a votar por un candidato independiente, yo no le voy a dar mi voto a ese candidato independiente, entre comillas. Sí, no, en últimas todos los puestos de elección popular dependen del votante. El problema es que el problema es que el sistema se presta para el clientelismo. Lo que dice Flores es que tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene la bandera política y del partido y tiene la bandera del independiente. Yo lo que estoy diciendo es que el que quiere votar independiente tiene que analizar si esa persona que consiguió las firmas es independiente o no. Al final del día el término es libre postulación.
No, porque aquí hay muchas personas que corren por libre postulación y no son independientes. Eso hay que dejarlo claro. Definámoslo como lo que es. Libre postulación, que significa que tú vas a buscar tu firma y tú no dependes de un partido político para que te postule. Pero si tú vas por las dos, por la libre postulación, y además quieres correr por un partido político, entonces le toca al votante determinar si esa persona está siendo honesta, si esa persona de verdad representa lo que el votante espera que represente un candidato de libre postulación. Rómulo, por otra parte, ¿qué piensas del tema del caso de Brecht y si debe ser o no una audiencia pública? ¿Qué piensas? Te lo pregunto como presidente de un partido político y también como abogado. ¿Qué piensas si estas audiencias de casos de alto perfil deben ser públicas o no? Pero y también mencionado en el caso. Claro. O sea, yo pienso que hay un tema de que el juez o la juez es la que debe definir ese tema en base a temas logísticos, pero yo sí creo que debe haber acceso a los medios de comunicación. En eso sí estoy de acuerdo que debe haber acceso. Que se transmita o no se transmita, ese es un tema que para mí tiene que ver con el tema de la logística y de que si eso afecta o no afecta la audiencia en sí. Sí, en el caso de los pinchazos, cuando se dio en la Corte Suprema de Justicia y era regido por el sistema penal acusatorio, fue transmitida públicamente en televisión, en directo. Sí. De manera que hay antecedentes, ¿no? Sí, fue una decisión que tomó la Corte en ese momento y también era una sola persona que estaba siendo enjuiciada, ¿no? Acá hay decenas de personas que están siendo enjuiciadas y no sé si eso afecta o no afecta la logística o afecta el proceso en sí, pero creo que es una decisión que debe tomar la juez. Acá me llega una pregunta sobre el tema del programa que tenías en campaña relacionado con los medicamentos. En el caso de la propuesta del programa del gobierno MedicSol, todo indica que se trataría de una propuesta temporal. En el caso del programa de la promesa tuya de campaña, ¿era también un programa temporal o era un programa a largo plazo para la Caja de Seguro Social? O sea, para mí era un programa que, es más, está en un proyecto de ley que nosotros hemos presentado nuevamente, ya como bancada. Nosotros presentamos un proyecto de ley. El proyecto no tiene término en sí, pero lo que yo te estoy planteando es que si lees el proyecto o el plan de gobierno de nosotros, era una medida paliativa mientras la Caja del Seguro Social lograba el abastecimiento. Pero te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes 99.5 de abastecimiento y hay un medicamento que por la razón que sea en ese momento no lo tienes, esa persona debe poder ir a buscar ese medicamento en la farmacia. Créeme, yo he estado caminando las últimas visitas que hice, Boca del Toro, Los Santos, Veragua, en Santiago, y uno de los temas más importantes y que más preocupa es precisamente este. Y tú nomás tienes que decirle a las personas con las que estás hablando, ¿qué te dicen cuando vas al seguro con una receta? Y ellos solitos te dicen, no hay. Esa es la frase, ese es el concepto que hay hoy en día de lo que es la Caja del Seguro Social desde el punto de vista de abastecimiento. Rómulo, ¿qué opinas, Rómulo, de que el Tribunal Electoral haya levantado el fuero a Ricardo Martinelli para el caso de Brecht, tomando en cuenta que a ti no te lo levantaron y no estás incluido por eso en la audiencia que viene ahora en julio? No he visto, Flor, el fallo. Vi el edicto de que no le han levantado el fuero en el que le levantan el fuero al expresidente Martinelli para ese caso, pero no he visto y quisiera tener acceso al fallo para opinar sobre el mismo. Pero yo pregunto más por la segunda parte, ¿no? El tema es que a ti no te quitaron el fuero nunca, no te lo levantaron. Y luego el amparo. Bueno, a mí en su momento no me levantaron el fuero, yo estaba en la mitad de una campaña política, como tú sabes. Sí. Y te lo digo y te lo reitero aquí mismo. Tú puedes buscar la información de cómo se dio eso, y lo he dicho anteriormente y lo repito aquí. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de seguir con mi campaña política. Ellos siempre tuvieron la oportunidad de seguir haciendo, seguir investigando si les daba la gana. Sí, pero Espinosa, que era mencionado como su testaferro, metió un amparo contra la orden de indagatoria que le hicieron y la Corte rechazó el amparo cuando ya Odebrecht cerró la investigación.
y se hablaba de un pago de $50.000 a su tarjeta de crédito. No conozco los detalles de eso específicamente, Flor, pero si me estás hablando del fuero, te puedo decir directamente en lo que a mí compete, que yo, gracias a Dios, pude seguir adelante con la campaña y que la Fiscalía tuvo en todo momento la oportunidad, porque mi fuero terminó, mi fuero murió. Ellos tuvieron toda la oportunidad de investigar y hacer lo que les diera la gana. No, pero en ese momento, el amparo contra la orden de indagatoria. Tú lo sabes y yo lo sé, pero eso no tenía nada que ver conmigo directamente. Y tú lo sabes y yo lo sé, que en su momento fueron medidas políticas que querían afectar directamente la campaña, querían afectar directamente la elección. Y como te dije anteriormente, ellos tuvieron amplia oportunidad de hacer lo que les diera la gana conmigo después que yo corrí para presidente de la República, después que se acabaron las elecciones y después que quedó en firme la elección específica de presidente de la República. Y hay una última pregunta aquí que hace un televidente antes de irnos a cambio, que ya nos tenemos que ir a cambio. Dice, por favor, pregúntale cómo va a manejar el tema de los conflictos de intereses que tendría si llega a ser presidente de la República y Morgan & Morgan. Conflictos de intereses tenemos todos. Lo que tenemos es que ver si nosotros como personas, como profesionales en el pasado, nos hemos comportado de forma recta y si nosotros hemos logrado diferenciar lo que es un conflicto de interés o un posible conflicto de interés, ya sea profesional y personal. Aquí lo que tiene que haber es completa transparencia y te puedo decir desde ya, yo no tengo ningún interés y lo dije en campaña. Lo dije en campaña. La firma de abogados a la que pertenezco, de la que soy socio, no va a hacer ningún negocio con el gobierno mientras yo sea presidente de la República. Bueno, pero sí sería bueno empezar antes de la campaña, sí sería bueno empezar antes incluso de llegar a ser presidente, de llegar a serlo, opinar en temas que tiene que ver Morgan & Morgan, por ejemplo, Panama Ports, ahí no hubo un pronunciamiento. Es tu tema preferido, Flor, y gracias a Dios, por ahí están las grabaciones, las voy a buscar, de cuando opiné sobre el tema. Yo creo que está bien que se haya llegado a una negociación y en el fondo del caso puedes revisarlo tú. Yo, como abogado, tú puedes decir que tengo un conflicto de interés, pero revisa tú lo que se falló, revisa tú lo que se decidió, revisa tú lo que dice el contrato y asesórate y me dices a mí si lo que se hizo ahí está bien o está mal. No, yo reviso sus declaraciones, pero no las vi. Bueno, te las voy a buscar. Dale, me la manda, por favor. Gracias por acompañarnos hoy. Suerte en los caballos. Gracias a ti. Gracias Chao. a ti. Hay una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder.